Vamos a arrancar con la sesión número 5 mientras se van integrando los demás compañeros. Entonces, pues vamos a ver el día de hoy el diseño de losas macizas. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de los elementos a flexión, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el diseño de una losa con el diseño de una viga? Van a ser elementos estructurales que vamos a diseñar a flexión, ¿sale? ¿Por qué a flexión? Porque nosotros vamos a aplicar aquí una carga, ¿sí? Y esa carga literalmente va a generarme una deformación, ¿sí? Esa deformación que nosotros vamos a observar, generalmente se van a presentar esfuerzos de compresión, ¿sí? Observamos un eje neutro, ¿no? Y en la parte inferior del eje neutro, debido a que los esfuerzos que vamos a estar ubicando en esta parte de la viga, bueno, pues vamos a tener nosotros esfuerzos de tensión. Esa es la zona de tensión en la que nosotros tenemos que cubrirla con el acero de refuerzo. Y en la parte superior, bueno, pues vamos a cubrir nada más el área de acero mínima, porque los esfuerzos que van a estar contenidos tanto en vigas como en losas, pues van a ser a compresión. En este sentido, lo que nosotros vamos a procurar, vamos a ocupar las mismas expresiones para poder obtener los esfuerzos mecánicos. Prácticamente van a ser las mismas expresiones. Vamos a obtener el peralte efectivo de una losa de la misma manera en la que vamos a obtener el peralte efectivo de una viga, ¿sí? Los procesos de revisiones permisibles que me marca la normativa van a estar, ahí vamos a tener una diferencia un poquitito, pero no es mucho prácticamente, ¿no? Entonces, por eso estamos comenzando con esta presentación, con esta lámina que me marca un elemento que va a estar sujeto a una carga uniformemente repartida o puntual, como ustedes le quieran llamar, pero que siempre va a estar sujeta a dos tipos de esfuerzo. Nuestros esfuerzos de compresión y nuestros esfuerzos a tensión, ¿no? Entonces, bajo este criterio, lo que nosotros vamos a hacer es pues conocer bien los estados límites de falla. Y esos estados límites de falla, de acuerdo a las normas, me señalan, las normas técnicas complementarias, me señala como un estado límite de falla a la distribución de las deformaciones unitarias longitudinales, que se van a presentar a lo largo en la sección transversal de la viga o de la losa, de un elemento, siempre va a ser esa cara siempre va a ser plana, ¿no? Número 2, vamos a considerar siempre que entre el concreto y el acero existe una adherencia de tal manera que la deformación unitaria del acero de refuerzo que va a estar bajo la zona de tensión va a ser igual a 0, ¿no? Al esfuerzo que va a estar, al esfuerzo de compresión que está en la parte superior de la viga. El inciso C, o punto número 3, me dice que el concreto no va a resistir esfuerzos de tensión, ¿sale? El inciso número D también me dice que la deformación unitaria del concreto en compresión siempre va a ser igual a sigma CU. Cuando alcanza la resistencia de la sección, va a ser igual a 0.003. Y la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto, cuando alcanzamos la resistencia de la sección transversal, el valor se va a considerar uniforme siempre y cuando el valor de F'C va a ser igual al 85% de la resistencia nominal del concreto, siempre y cuando la profundidad de la zona de compresión sea igual a beta 1
que es precisamente el valor que tengo que me marca la normativa, ¿no? Perdón, vamos a suponer que tal y como se indica en este esquema, ¿no? Tengo la sección transversal de una viga, vamos a suponer que esa viga fuera esta viga, ¿no? Entonces, de un claro X, yo estoy cortando en cualquier momento, en cualquier punto de la viga, estoy haciendo un corte transversal. Y estoy viendo precisamente este esquema. Tengo un peralte total, ¿sí? Que es del lecho inferior al lecho superior. Tengo una base de la viga y, ojo, el centro o la mitad del peralte total no corresponde al eje, al punto donde atraviesa el eje neutro de la viga, ¿no? Porque el eje neutro de la viga es exactamente la mitad del peralte efectivo, que nosotros tenemos dentro de la viga. Bueno, ¿y cuál es el peralte efectivo? El peralte efectivo va a ser el peralte total menos el recubrimiento que vamos a tener aquí y que me va a hacer que el acero de refuerzo quede protegido contra los efectos de la intemperie o contra los efectos de la corrosión, ¿no? Que va en promedio entre 4 centímetros, 2 centímetros, ¿no? Entonces, ese es el peralte efectivo. Entonces, nuestro eje neutro casi está cerca del eje total o del eje final del peralte de la viga, ¿no? Pero bueno, entendamos entonces lo siguiente. Tengo el eje neutro en todo el tramo de la viga, en todo el claro de la viga. Y como les vuelvo a repetir, en la parte inferior, en la parte superior vamos a tener los esfuerzos de compresión y en la parte inferior vamos a tener los esfuerzos de tensión. Arriba trabaja el concreto, abajo trabaja el acero de refuerzo. ¿Sale? Y como nosotros vamos a partir del supuesto de que los esfuerzos, estos esfuerzos que voy a tener a compresión y que de una o de otra manera pudiéramos presentarlo, perdón, aquí voy a borrar tantito, pudiéramos tener un equilibrio en las fuerzas. Voy a suponer que mi esfuerzo de formación del acero del esfuerzo de compresión va a estar en este sentido, ¿no? Atendiendo este diagramita que tenemos acá, y este esfuerzo de tensión viene en este sentido, ¿no? Entonces, al sumar este esfuerzo de compresión y este esfuerzo de tracción, voy a tener una igualdad que le voy a llamar cero, siempre, ¿no? Va a estar en equilibrio, porque es un principio de la estática. Ahora, ¿cómo voy a ir identificando estos diagramas de deformación? ¿Ok? Bueno, pues del eje neutro al límite superior de la fibra del concreto le voy a llamar A, ¿sí? Lo voy a identificar con la letra A minúscula, ¿sí? Y este esfuerzo de deformación que voy a tener aquí en compresión va a ser igual a 0.03 de acuerdo a lo que me estaba marcando la normativa anterior, ¿no? Entonces, este 0.03 va a estar en función de la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, donde acá este valor, digamos, de la deformación va a estar en función también de esto, ¿no? De la resistencia equivalente, lo voy a llamar, ¿no? Del concreto, ¿sale? Y en la parte inferior voy a tener los esfuerzos de tensión del acero de refuerzo, donde yo voy a tener que va a tener un valor de 0.02. Este valor de 0.03, creo que me equivoqué anteriormente, el esfuerzo que está aquí en esfuerzo de compresión tiene que ver con la resistencia del concreto y demeritarlo con ese 85% que me marca la norma. Y en la parte de abajo, aquí es donde yo voy a tener lo que yo les comentaba, ¿no? Este esfuerzo de tensión, esta deformación que voy a tener hacia acá,
va a estar en función de la resistencia del acero, sobre el módulo de elasticidad de la varilla corrugada que vamos a ocupar, dependiendo del grado estructural con el que nosotros trabajemos. Entonces, veamos pues que cómo voy a obtener el valor de A. Bueno, pues A, la misma norma me dice que va a ser el bloque, la profundidad del bloque, y va a ser igual a beta 1 precisamente del esfuerzo de compresión, beta 1C, ¿no? Y esta fórmula que están viendo ustedes ahí en rojo, al centro, voy a obtener o voy a suponer la resultante de esos esfuerzos de compresión, ¿no? Voy a entender lo que va al centro. Entonces, la resultante de todas esas fuerzas pequeñitas que van a estar aquí contenidas, las voy a encontrar precisamente multiplicando el valor de A, por B, por F'C. B, pues naturalmente que es el ancho de la base, ¿no? Entonces, ese va a ser el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de tensión, va a ser igual al área de acero de refuerzo, multiplicado por el factor de resistencia, ¿no? El factor de servicio precisamente del acero de refuerzo, ¿no? Fs no es más que ese esfuerzo de servicio que nosotros vamos a obtener dentro de los esfuerzos de tensión, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tanto en la parte en el área de los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tensión, se genera un par de fuerzas, ¿no? El esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión. Al tener este par de fuerzas, naturalmente va a haber una separación, una distancia, y esa distancia va a ser igual al peralte efectivo, como lo estamos viendo acá, menos el punto en donde se concentra o donde se ubica la resultante de los esfuerzos de compresión. Entonces, esa distancia va a ser igual al centro de la profundidad del bloque que estamos analizando. Entonces, va a ser igual a A sobre 2. De donde deriva entonces que esta distancia va a ser igual al peralte menos A, el peralte efectivo menos A sobre 2. Entonces, bueno, pues voy a empezar analizando que el esfuerzo de compresión va a ser igual al valor de A, que es beta 1, multiplicado por B, multiplicado por el valor de F'C, ¿no? Entonces, esta es una de las expresiones principales. Y el esfuerzo de tensión va a ser igual al área de acero multiplicado por Fy. Si la ecuación de momento es, recordemos que es un par de fuerzas, si la ecuación de momento original es igual a fuerza por distancia, entonces si yo busco el momento partiendo desde el punto en donde se encuentra el esfuerzo de compresión, pues va a ser igual a el esfuerzo de tensión último, ¿sale? Multiplicado por la distancia. TU es el valor que tenemos acá y esto es el brazo de palanca, ¿no? Ahora, si yo me posiciono en el punto opuesto, voy a obtener el momento, pues va a ser igual al esfuerzo de compresión último, ¿sí? Que es precisamente el que tenemos acá, multiplicado por ese brazo de palanca. En el entendido que para poder mantener este elemento estructural en equilibrio, ¿no? Bueno, pues voy a igualar estas ecuaciones y voy a obtener que los esfuerzos de compresión último multiplicados por el brazo de palanca va a ser igual al esfuerzo de tensión último multiplicado por el mismo brazo de palanca, ¿no? Entonces, si el momento resistente va a ser igual al momento último actuante, vamos a sustituir estos valores de los esfuerzos, ¿no? En la siguiente expresión. Recordemos
momento último, ¿sí? Va a ser igual a F'C multiplicado por A por B. Tengo el brazo de palanca y ahora voy a hacer la igualdad. Tengo el área de acero multiplicado por Fy multiplicado por el brazo de palanca. Recordemos que al tener en estos términos que están multiplicando, que es la distancia del brazo de palanca, bueno, pues los dos pasan dividiendo, pues naturalmente que voy a reducir la expresión a momento último va a ser igual a F'C multiplicado por A multiplicado por B igual al área de acero por Fy. Vean, si despejamos el valor de A, que es la profundidad del bloque equivalente de los esfuerzos de compresión que estamos teniendo aquí, voy a obtener lo siguiente. A va a ser igual al área de acero multiplicado por Fy entre F'C multiplicado por B. No, estos son momentos, ¿no? Entonces nada más estoy despejando el valor de A. Entonces tengo esta fórmula. Cuando se cumple que los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tensión son iguales, entonces mi porcentaje de acero, que voy a identificarlo con la letra Rho, ¿no? Con el signo de Rho, va a ser igual al área de acero dividido entre la sección efectiva del concreto. ¿De dónde voy a obtener? Ahora otra vez, voy a despejar el valor del área de acero, que es un punto que no voy a conocer en el proceso de cálculo, no lo voy a poder conocer porque conozco la base, voy a conocer el peralte y voy a conocer el porcentaje de acero, que esto me lo da también la normativa. Entonces, el área de acero va a ser igual a esta expresión, ¿no? Rho por B, por la base, por el peralte efectivo. Esta fórmula nosotros la vemos en el inciso 5.1.5 de las normas, ¿no? Ahí le estoy haciendo la referencia. Entonces, esta fórmula está en este inciso dentro de las normas. Si nosotros sustituimos ahora el valor del área de acero con esta expresión que tenemos aquí en la ecuación de A, vamos a obtener lo siguiente. A va a ser igual al área de acero por Fy entre F'C por B. Vamos a obtener que va a ser igual a Rho, que multiplica B por D por Fy, sobre F'C multiplicado por B. Pero como tengo el valor de la base en el numerador y en el denominador, pues me da igual a la unidad. Entonces la expresión se resume a que el valor de A va a ser igual a Rho multiplicado por el peralte efectivo por Fy por F'C. ¿Sale? Y bueno, si nosotros asignamos a esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Voy a agrupar por conveniencia, voy a agrupar los valores que ya conozco, porque el peralte efectivo no lo conozco todavía. Entonces voy a agrupar el valor de Rho, que me va a dar la normativa, el valor de Fy y el valor de F'C. En esta expresión les voy a asignar o los voy a identificar como si fuera una constante que la voy a identificar con la letra Q minúscula. ¿Sale? Por eso lo estoy poniendo en color diferente. ¿Sale? Porque ese valor entonces, ¿sí? Vuelvo a reducir toda esta fórmula que está acá arriba y voy a sustituir ahora este valor de Q en esta expresión. Y me va a quedar que el valor de A va a ser igual a Q por el valor del peralte efectivo, que es el que no tenemos. ¿Sale? Observen pues que vamos haciendo la reducción de las expresiones, de los términos, para que podamos nosotros ocuparlo. ¿Sale? Con los datos anteriores, entonces, ¿sí? Vamos a sustituir el valor de A en la expresión del momento resistente. A es igual a Q por D. Lo vamos a sustituir
en esta expresión de momento último va a ser igual a F'C, ¿no? Aquí yo ya estoy sustituyendo el valor de Q, de A, perdón, ¿no? Y me va a quedar QD multiplicado por B, que multiplica el brazo de palanca, que es este brazo de palanca. Observen, este que está aquí, este valor que está aquí, ya está factorizado, ya está reducido y lo vamos acercando, pero tiene que ver este brazo de palanca, ¿no? Entonces, si yo retiro el término semejante y trato de agruparlos, ¿no? Y agrupo de otra manera estas expresiones, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar entonces va a ser, agrupando los términos semejantes, voy a obtener un momento último igual a F'C, que multiplica B por D nuevamente, que multiplica el valor de Q menos Q multiplicada por D entre 2. Ajá, estoy agrupando los términos, ¿sí? Y este término lo voy a factorizar, ¿sí? Voy a factorizar el término que está en el rectángulo, lo vamos a factorizar para poder reducir los términos. Recordemos las clases de álgebra que veíamos en la secundaria, ¿no? Entonces, donde me dice que por regla, de acuerdo a esta factorización, bueno, pues voy a obtener momento último, va a ser igual a F'C por B por D al cuadrado, que multiplica a Q por 1 menos el valor de Q sobre 2, y este valor de Q lo encontramos en las normas, ¿no? Finalmente voy a aplicar este valor, jóvenes, esta expresión que está aquí, es la que me va a mandar para todo, ¿no? Entonces, si aplicamos a ese momento, a ese esfuerzo mecánico sobre la trave o sobre la losa, le aplico un factor de resistencia, voy a obtener entonces esta expresión. Momento último va a ser igual al factor de resistencia multiplicado por la resistencia F'C del concreto multiplicada por B, por el peralte efectivo al cuadrado, multiplicada por el valor de Q, ¿sale? Y también multiplicada por 1 menos el valor de Q sobre 2, ¿sale? Chequen bien que este F'C es precisamente la resistencia equivalente a la compresión del concreto acá en México, ¿no? O sea, ¿por qué resistencia equivalente? Porque no es literalmente la resistencia de nominal. La nominal es con la que vamos a considerar nuestro arranque de cálculo, de diseño de estructuras, pero el ya afectado, ya demeritado por calidad, por supervisión, por defectos de fabricación del concreto, ¿no? Bueno, pues se va a demeritar en un 15% de acuerdo a lo que me señala la norma. Si ustedes ahorita checan en sus normas técnicas complementarias que les mandé por correo, esta norma, en este inciso, ustedes van a encontrar esta fórmula, ¿sale? Y bueno, esa es la primera. Ahora ya sabemos de dónde surge esta formulita, ¿no? Y esta fórmula, lo más fácil, compañeros, era que yo les presentara. A ver, muchachos, vamos a ver de las normas técnicas complementarias. Voy a obtener el momento último de acuerdo a esto y de aquí parto. Me hubiera yo ahorrado, jóvenes, 45 minutos de presentación de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Sin embargo, es importante para mí que puedan entender que esta fórmula se desprende literalmente de un método de análisis que es conocido como el método de Whitney, ¿no? Con el fin de facilitar el cálculo de la resultante del esfuerzo de compresión, que este es el momento último que resulta de todo este análisis y que consiste en suponer esa distribución uniforme de los esfuerzos de compresión como lo hemos visto hasta en este diagrama. ¿Sale?
como lo hemos visto en este diagrama. Entonces, continuemos pues. Si la ecuación anterior la hago una constante y procuro ir obteniendo valores de base, este valor que está acá, y de peralte efectivo como los elementos que no conozco, que es este y este, los voy a sacar de la jugada, ¿no? Los voy a sacar de la expresión y todo lo demás lo voy a hacer una constante. Veamos entonces cuál va a ser la resultante. ¿Por qué les digo esto, compañeros? Porque estos valores son los que vamos a calcular y nos interesa determinar en una viga o en una losa. ¿Sale? Entonces, si a esta constante, si a esa fórmula de momento la identifico con una letra K, entonces voy a tener que estos valores que están aquí los voy a quitar, ¿no? Por eso los pongo con un color un poco más bajo, un color gris, para que son los elementos que yo quiero calcular. Se va a resumir de la siguiente manera. KU va a ser igual a FR, el factor de resistencia, multiplicado por FI', multiplicado por el valor de Q, menos 1 menos Q sobre 2. Entonces el momento en compresión va a quedar de manera simplificada como el momento último va a ser igual a esta expresión KU que multiplica a B por D al cuadrado. Si yo despejo el peralte efectivo, porque es uno de los elementos, es el que a mí me interesa calcular, proponiendo la base, ¿sí? Voy a poder obtener mi peralte efectivo con esta expresión, jóvenes. ¿Sale? Peralte efectivo va a ser igual a la raíz cuadrada del momento último dividido entre el valor de todo lo que me va a dar toda esta expresión que está aquí, y lo voy a multiplicar por la base que yo voy a proponer. ¿Vale? Entonces, si nosotros analizamos ahora la parte inferior del eje neutro de la viga, donde voy a tener los esfuerzos de tensión, bueno, pues aquí es donde yo voy a calcular las expresiones para poder determinar, ¿no?, el área de acero de refuerzo, el momento que voy a considerar, la separación de estribos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los esfuerzos de tensión. Entonces, si nosotros sustituimos nuestro valor de A, voy a obtener la siguiente expresión. Momento último va a ser igual al área de acero multiplicado por FY, que multiplica D menos A sobre 2. Voy sustituyendo este valor de A, ojo, el valor de A lo sustituyo en esta fórmula, obtengo esta que está aquí, ¿no? Momento último va a ser igual al área de acero de refuerzo multiplicado por FY multiplicado por D menos QD sobre 2. Aquí ya estoy aplicando esa fórmula, ¿va? Y ahora voy a agrupar los términos y voy a lo que está en color gris lo voy a separar, ¿no? Entonces voy a aplicar un factor resultante y ese factor resultante va a ser igual, lo voy a identificar, esta expresión que voy a obtener, ojo, lo voy a identificar con la letra RU, ¿sale? Y va a ser igual al factor de resistencia multiplicado por FY multiplicado por 1 menos Q sobre 2. ¿Sale? Entonces queda el momento en tensión. Como estoy agrupando y esta área de acero es la que quiero conocer al igual que el peralte, entonces voy a sacar estos valores, estas expresiones, y me va a quedar RU por área de acero por el peralte efectivo. Si nos damos cuenta, nada más es ir agrupando, ir separando, ir quitando, ¿no?
Dicen que lo menos es más en arquitectura y bueno, en el caso de nosotros lo tenemos que aplicar para que nos podamos facilitar el análisis. Luego entonces obtenemos el área de acero que necesito para poder resistir el momento actuante sobre la viga. Si yo despejo entonces el área de acero, me va a quedar área de acero va a ser igual al momento último entre el resultado que me dé esta expresión, ¿sí? Por el peralte efectivo. Cuando yo llego a este paso, a este punto en el análisis, en el diseño de mis vigas o en el diseño de mis losas, yo ya encontré un paso atrás el peralte efectivo. Ya encontré el momento último, ¿sí? Ya encontré esta constante que está aquí en verde. Entonces, voy a calcular el área de acero y con esa área de acero voy a poder obtener voy a poder proponer el número de varillas y el diámetro de varillas con las que voy a cubrir esa área de acero. Tengo porcentaje de acero por falla balanceada. Aquí esto es uno de los aspectos permisibles que me marca la norma. El porcentaje de acero de falla balanceada quiere decir que las secciones rectangulares como esta viga que estamos viendo aquí en este diagrama, ¿no? Cuando no tengo acero en compresión, como en este caso, o sea, aquí en la parte superior de esta viga no tengo acero, no lleva acero de refuerzo en compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no tengo esa área de acero en compresión, tengo que tener un área de acero máximo igual a esta expresión que está dentro de las normas. Entonces, como vimos en la lámina anterior, área de acero, ya sé que es ρ por B por D. Entonces, el valor de ρ va a ser igual. Como estoy sacando un porcentaje, pues es un área de acero entre otra área, nada más que es un área de concreto, ¿no? Sustituyo el área de acero que me señala la norma en la última expresión, ¿no? Y voy a obtener el valor de ρ, el porcentaje de acero de la sección balanceada. Es decir, en este valor voy a sustituir todo lo que está acá contenido, lo voy a pasar a acá, ¿sí? Entonces me queda de esta manera. Elimino los términos que sean necesarios y el valor de ρ, el porcentaje de acero por falla balanceada, y este valor también lo puedo calcular antes de que yo entre a analizar mis hojas de cálculo. Entonces, a resumidas cuentas, yo voy a obtener que la deducción de fórmulas del área de acero va a ser área de acero mínimo, esto me marca la norma, ¿sí? El área de acero mínimo en el inciso que me marca ahí la lámina, ¿no? Para poder diseñar elementos a flexión va a ser igual a 0.7 que multiplica la raíz de F'C entre la resistencia del acero multiplicado por la base y por el peralte efectivo. ¿Sale? Voy a tener que el área de acero, que ya vi de dónde sale la fórmula, este es el área de acero pues, que voy a ocupar. Y el área de acero máximo va a ser el 90% del porcentaje de acero que yo tenga. Esto también lo señala la norma. Y bien, para que nosotros podamos agilizar el proceso de nuestro diseño estructural ya con nuestras hojas de cálculo, pues esto lo pueden formular ustedes en una hoja Excel, ¿no? Yo se los mandé en PDF, pero lo pueden revisar de acuerdo a estos valores, ¿no? Que están contenidos dentro de las fórmulas que acabamos de analizar y están contenidos en la normativa. Aquí vemos qué páginas, en dónde están, cómo se obtienen los valores, ¿no? Y aquí están las constantes que les había yo comentado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la resistencia del acero y la resistencia del concreto que voy a utilizar, ¿sí? Pues voy a obtener el valor de F'C, el valor de beta 1, ya de acuerdo a esta normativa, que el valor de beta 1
Ojo, me dice la norma que si el concreto que voy a utilizar es menor o igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, voy a, voy a utilizar el valor de beta 1 como 0.85, ¿vale? Si el concreto que voy a utilizar es superior a los 280, voy a utilizar esta expresión. Ajá, aquí está el argumento, el fundamento normativo, ¿no? Si es mayor a 280, voy a tener que calcularla de esta manera. 1.05 menos el valor de F'C dividido entre 1400. Y este valor tiene que ser mayor o igual a 0.65 para que yo pueda utilizar este valor de beta 1, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo resuelto de, digamos, de una manera anticipada, ¿no? Ya tengo los valores de estas constantes, ¿no? Para un concreto de 150, de 200, de 250 y de 300, ¿no? Tengo el valor de ρ, tengo el valor del porcentaje de acero máximo, tengo el valor de Q, ajá, que Q lo voy a obtener de acuerdo al valor de ρ. Voy a tener que multiplicarlo por el resultado de dividir la resistencia del acero entre la resistencia equivalente del concreto, ¿vale? Y tengo también el valor de la constante Ku, que ya vimos cómo surgió, y el valor de la constante Ru. Entonces, ¿hasta aquí preguntan, muchachos? Todo bien. Gracias, Armando, gracias. Muy bien, entonces, pues vamos a continuar y vamos a ver un poquito del diseño de losas. Me voy a ir un poquitín más rapidito, ¿no? Para poder ir cerrando 9, 9:15 o quizás 9:20. Espero que me puedan ustedes comprender, porque el tema es importante, ¿no? Entonces, en el diseño de losas, las losas, pues hay que recordar que son elementos con los que nosotros vamos a cubrir una edificación, o bien vamos a dividir un entrepiso, ¿no? No siempre, de acuerdo al comportamiento, no siempre voy a poder entender la complejidad de las ecuaciones que vamos a utilizar en el diseño de un elemento a flexión como lo son las losas. Quizás me pueda costar entender de dónde se desprenden todas las expresiones que acabamos de ver para una viga o para una losa. Bueno, pues quiero decirles que entonces les decía, tenemos dos tipos de losas, ¿sí? Tenemos una losa que se considera apoyada en su perímetro, ¿no? ¿Por qué es apoyada en su perímetro? Porque quiere decir, recordemos el punto que hablábamos el día de ayer sobre las áreas tributarias, la relación que va a guardar entre el claro corto, perdón, la división del lado largo entre el lado corto del tablero de la losa, pues me va a dar una configuración del comportamiento hacia dónde se van a transmitir las cargas, ¿no? Entonces, yo voy a poder determinar que esa losa va a estar apoyada sobre muros o sobre traves, ¿no? Y las voy a conocer como losas perimetrales en dos sentidos, ¿sí? Y por el otro lado, pues voy a tener también que considerar en algún momento que voy a tener losas que no van a tener un apoyo perimetral. No voy a poderlas apoyar en traves, vaya, y quizás en muros. ¿Por qué? Porque voy a tener quizás una losa, a ver, lo voy a presentar aquí, una losa que quizás va a ser de un balcón, que quizás va a ser una marquesina, que quizás va a ser un volado, y que si yo hago la división entre el lado largo y el lado corto, muy probablemente me va a dar una losa en este sentido. No muy probablemente, estoy seguro. Entonces, esta losita se va a transmitir, la mitad del peso de la losa se va a transmitir en uno de sus ejes longitudinales
y la otra mitad en el otro sentido. ¿Sale? Entonces, de esa manera vamos a encontrar los dos tipos de losas que nosotros encontramos. Sin embargo, vean, para que nosotros podamos entrar al diseño de las losas, ¿sale? Para que nosotros podamos entrar al diseño de las losas, el primer punto que tengo que considerar es el predimensionamiento. El predimensionamiento de ese tablero, voy a ir configurando acá un pequeño dibujo, ¿no? Donde yo voy a tener quizás 5 metros y quizás voy a tener del otro lado, hablemos de 3 metros. Bueno, pues voy a poder predimensionar ¿a qué me refiero con predimensionar? Démonos cuenta que en el caso de la estructuración de mi proyecto, yo puedo predimensionar en la primera etapa del proceso de diseño estructural, que es la estructuración. Ahí voy a predimensionar traves, voy a predimensionar losas. Predimensionar quiere decir obtener las secciones posibles para poder estimar un peso, ¿no? Un peso volumétrico y poder hacer mis análisis de cargas, que es lo que comentábamos el día de ayer en el caso de las traves, ¿no? Y en el caso de las losas voy a tener dos escenarios, ¿no? El primero va a ser, siempre voy a poder obtener, vean, voy a hacer un cortecito de esa losa, ¿sí? Y siempre voy a tener que obtener ese predimensionamiento. Recordemos que aquí yo voy a tener un armado, un acero de refuerzo, y el peralte efectivo que yo voy a calcular, ¿no? Va a ser precisamente partiendo del eje del centro donde va a estar la varilla, si este es un corte, hasta el lecho superior. Recordemos que la losa la vamos a poder diseñar a flexión como si estuviéramos calculando una viga ancha, una viga de 1 metro de ancho por 10 centímetros de peralte, ¿no? De peralte. Entonces, el primer caso voy a poder predimensionar el peralte mínimo, ¿verdad? Va a ser igual al perímetro de la losa, es decir, voy a sumar lo que mida el tablero y lo voy a dividir entre 250, ¿sí? Siempre y cuando el concreto que yo utilice sea concreto clase 1, es decir, sea un concreto con una resistencia igual a los 250 kilogramos por centímetro cuadrado o sea mayor, ¿vale? Entonces, en el ejercicio de nosotros, ya en la hoja de cálculo, puedo yo partir de 250, de 250, siempre, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor que nosotros vamos a estimar. Si mi concreto es clase 2, que va de los 200 a los 249,99, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado, voy a calcular el perímetro de la losa y lo voy a dividir entre 170, ¿sí? Si mi concreto es de 200. Pero en el ejercicio que nosotros vamos a trabajar en este curso, no vamos a utilizar concretos de 200. Pero estoy obligado a comentarles lo que me marca la normativa, ¿no? Este es el primer escenario. ¿Cómo vamos a calcular nuestro peralte? Ahora, una vez que ya calculamos el peralte que ya predimensionamos, en el caso número 1, ¿no? En el caso número 1 que tenemos aquí, para poder calcular el perímetro, yo siempre voy a tener en los tableros de las losas, voy a tener una condición de continuidad o de discontinuidad de los tableros. ¿A qué me refiero con continuidad o discontinuidad? Quiere decir que si de este tablero, este lado que está aquí, da a un cubo de luz, ¿no? O a un cubo de escaleras, bueno, pues este tablero no tiene continuidad, ¿no? No es continuo. Pero si este tablero, este otro lado opuesto,
tengo continuidad hacia un baño, por ejemplo, bueno, esta losa sí tiene continuidad, ¿no? Y más adelante vamos a ver que los vamos a representar esa continuidad de mis tableros de cada losita de esta manera. Cuando veamos este hatch, ¿no? Quiere decir que mi losa sí tiene continuidad, ¿no? Entonces, si yo aquí por este lado da la calle, vamos a suponer, bueno, pues aquí tampoco tengo continuidad. Quiere decir que este tablero tiene dos bordes discontinuos, claro largo y un claro corto. Ajá. Entonces, en ese contexto vamos a ir analizando cada tablero de los que forman parte de nuestro proyecto. Entonces, la norma me señala que si el tablero tiene lados discontinuos, ¿no? Como este que está aquí y como este que está aquí, voy a incrementarlos en 50% si sus apoyos no son monolíticos. Ajá. Es decir, no tengo, la losa está literalmente la losa de concreto está sobre muros de bloc, muros de ladrillo, no tengo cadenas, no tengo traves. Si no son monolíticos, si los apoyos no son monolíticos, los voy a multiplicar por 50, voy a amplificar, pues, ¿no? Ese perímetro lo voy a amplificar porque se va a presentar un momento mayor, porque no tengo un apoyo como tal, en esa esquina, en ese perímetro, en ese lado del tablero. Por el contrario, si tengo vigas, tengo cadenas, se cuelen al mismo tiempo o no, siguen siendo monolíticos, ¿no? Entonces, si tengo alguna condición de apoyo como las que le acabo de comentar, bueno, pues el perímetro lo voy a incrementar en el 25%, o sea, si son monolíticos. Y también tengo que atender esta tercera recomendación. Cuando la carga de servicio sea mayor a 380 kilogramos por metro cuadrado o cuando se use un acero superior a los 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, el peralte mínimo que voy a calcular, aquí, o sea, después de este punto, aquí donde estoy en las fórmulas de arriba, después de estos puntos, yo voy a tener que multiplicar este resultado, lo voy a tener que multiplicar por el factor que me va a dar precisamente en esta expresión, ¿no? ¿Pero por qué? Pues esta expresión está en la norma. ¿Qué es FS? Bueno, es un factor de servicio, ¿no? ¿Qué quiere decir factor de servicio? Precisamente es lo mismo un factor de resistencia en condiciones de servicio del acero de refuerzo. Es decir, si mi acero de refuerzo es de 2400, en realidad no va a trabajar a los 2400, siempre va a trabajar a un 60%, entonces voy a demeritar esa resistencia, ¿no? Entonces es este valor que está aquí. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, pues este FS va a ser igual al 60% de la resistencia del concreto. ¿Estamos? Que en este caso va a ser 2520, es ya una constante. Multiplicado por la carga, por esa carga de servicio, y le voy a sacar raíz cuarta y lo voy a multiplicar por 0.032. ¿Estamos? Entonces, en algunos casos, no siempre se va a dar, pero sí estoy obligado a podérselos comentar. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otras condiciones voy a considerar? Bueno, pues mis tableros de losas no deben de ser de preferencia no mayores a 25 metros cuadrados. Esto es una recomendación muy particular a título personal. Y aquí podemos encontrar los tipos de apoyo. Cuando es un colado monolítico es porque tengo una trave o tengo una cadena de cerramiento, ¿no? Sea, como les comentaba yo, sea que se colaron al mismo tiempo la losa y la trave, lo voy a considerar monolítico. Si no, voy a considerar, si tengo la losa cargada directamente sobre el muro de concreto, perdón, sobre el muro de bloc, sobre el muro de ladrillo,
o tengo esa losa apoyada sobre una viga metálica, bueno, pues aquí no, la condición no es monolítica, ¿no? Y también aquí voy a tomar en consideración el tipo de losa que voy a estimar de acuerdo a la misma relación que hicimos la vez pasada. Es decir, si de un tablero yo divido el claro corto, este es A1, claro corto entre el claro largo, y la relación es menor, menor o igual a 0.50, voy a considerar que mi losa es apoyada y se arma por cálculo en una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Pues es exactamente lo mismo que yo les decía. Si dividimos el lado largo entre el claro corto y la relación es igual o mayor que 2, esta losa es en una sola dirección. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, nada más que aquí están invertidas las expresiones. Y si la relación es mayor a 0.50, entonces es una losa perimetral y voy a considerar que mis líneas de fluencia van a estar a 45 grados y voy a tener un trapecio, bueno, dos trapecios con base mayor en el eje, en el lado más largo del tablero, y voy a tener un triangulito, ¿verdad?, con la base sobre el lado más corto de ese tablero. ¿Sale? Entonces, esos son los aspectos que vamos a considerar para diseñar nuestras losas. ¿Sale? Diseño de losas, transmisión de cargas, ya lo analizamos el día de ayer. Sabemos perfectamente que vamos a considerar que las cargas van a ser igual a 0 en todas las esquinas de las losas, ¿no? Y van a crecer de manera paraboloide hasta el centro, formándose estas expresiones, ¿sale? Entonces aquí tengo el ejemplo de las losas perimetrales en dos direcciones. Una, no quiere decir que sea, no, pues es que son 4 direcciones, no, es una dirección vertical, dirección en el eje Y y dirección en el eje X, nada más que con sentidos opuestos, ¿no? Y esta losa que tenemos aquí en la derecha, bueno, pues va a ser una losa en una dirección, pero con sentidos totalmente distintos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, recomendaciones para diseñar las losas. Las losas apoyadas, donde son más largas, ¿no? Bueno, pues el área de acero la varilla que va a estar por abajo es la varilla que voy a calcular, al igual que una viga, ¿sí? Y la varilla que va a ir por arriba es la que voy a considerar como área de acero mínimo, lo mismo que en una viga, ¿sí? Y si mi losa es perimetral, aquí vemos el ejercicio de cómo se configura el armado, ¿no? Entonces, el canasteado, vaya, entonces voy a tener exactamente la mitad en una franja central, voy a tener el bayoneteado en toda esta franja, el canasteado, ¿no? Y esta bayoneta que está aquí va a ser exactamente también a 45 grados. Si tengo continuidad, ojo, si tengo aquí apoyo interior, la longitud va a ser igual a L a un quinto del claro. Este dato que está acá, ¿no? Es un quinto del claro si tengo continuidad. En el caso de el acero que vamos a tener, los puntos donde voy a bajar esa bayoneta, esa canasta, ¿no? Ese doblez o esa canasta. Y en el caso de las esquinas, anteriormente se seguía trabajando exactamente igual, ahora no. Ahora si yo tengo una losa y aquí es una colindancia, es esquina, es perimetral o es un apoyo extremo, aquí L va a ser igual, bueno, esta distancia que voy a tener de aquí hasta este punto va a ser igual a L sobre 7. Ajá, es un séptimo del claro. Y en el caso de los bastones, pues en el caso de los bastones siempre va a ser exactamente la misma condición, ¿no? Los bastones, recordemos que me van a ayudar a soportar los esfuerzos, los momentos negativos que se van a presentar en los apoyos o en los extremos. ¿Sale? Bien. ¿Preguntas?
Preguntas. Arquitecto Barragán, ¿tiene usted algunas preguntas? Em, ok, a ver, déjeme ver. A ver, Anayeli, adelante. Que la luna y 25 cuadrados, pero para ser más de los circular podemos ocupar este mismo método para el cálculo o es diferente. Es exactamente el mismo, Arqui. Es exactamente el mismo. Sobre todo porque de una o de otra manera sigue siendo una losa y seguimos. Nada más, ojo, que excelente pregunta la que está haciendo. Cuando nosotros tenemos una losa casetonada, así es, esa fue su pregunta, ¿verdad? Si esa fue su pregunta con respecto a la losa casetonada, si tomo en cuenta el mismo procedimiento, por supuesto que utilizamos el mismo procedimiento. Con la diferencia que una losa casetonada, si la ocupo en una casa habitación, bueno, pues aquí ya nada más tendríamos que jugar con un poco con la simetría para poder evitar un poco más el desperdicio del material y que las nervaduras queden a una separación, pues a una separación uniforme, ¿no? Entonces aquí entra precisamente este mismo criterio. Nada más que el peso pues sería diferente, el análisis de cargas es distinto, eh, tengo que considerar el peso de casetón, losa de las nervaduras, en ambos sentidos, de la capa de compresión, etcétera. Pero el procedimiento para calcular la, ¿cómo se llama? Para poder estimar eh, el procedimiento de la bajada de cargas es exactamente, esa transmisión de cargas es exactamente este mismo método, ¿no? Si es cuadrada, pues utilizamos esta configuración, si es rectangular, consideramos esta configuración, y si en uno de los escenarios más desfavorables, pues también podemos tener este otro caso, ¿no? Pero siempre vamos a considerar el mismo procedimiento, ¿vale? ¿Sí queda claro? Muy bien, Ok, gracias. Arqui, claro que sí. Muy bien, entonces, ya entrando un poquito en materia, creo que no vamos a poder usar la hoja de cálculo el día de hoy, pero mañana estaremos utilizando la hoja de cálculo y se van a dar cuenta que es muy sencilla. Pero era muy importante que nosotros entendiéramos y conociéramos de dónde, es más, sí vamos a ver, nada más vamos a conocerla, se las voy a presentar, ¿no? Y mañana vamos a utilizarla ya como tal. Entonces, en el diseño de losas de concreto armado, vamos a encontrar bueno, estos métodos, ¿no? Primero voy a encontrar el método por franjas centrales unitarias, en los cuales yo voy a utilizar precisamente, es conocido como franjas centrales unitarias, pero también puedo considerarlo como el método de las rigideces, ¿no? Aquí tengo que considerar una igualación en las rigideces de esta franja central y de esta franja central y empezamos a hacer una igualación de ambas franjas con el objetivo de que el, el área de la losa que voy a calcular va a ser este que está acá, ¿no? Donde convergen las dos franjas centrales. Este es el primero. Para poder considerar también losas continuas, ¿no? Puedo considerar si tengo una planta arquitectónica que está configurada, por así decirlo, de esta manera, ¿no? Unos tableros con esta configuración. Bueno, pues yo puedo estimar, podemos estimar que voy a utilizar el método de Hardy-Cross considerando una franja de 1 metro central aquí,
considero otra franja aquí de 1 metro de ancho, consideramos una franja aquí, ajá, otra franja aquí, donde yo encuentro los tableros que literalmente voy a ir analizando y pues cada una de las franjas las tendríamos que considerar nosotros, si hay un desfase, ahí está, tendríamos que considerarlas como si fuera una viga y pues una viga con diferentes apoyos y la voy a resolver a través del método de Cross, utilizando las rigideces, utilizando los factores de distribución, los momentos de empotramiento para poder hacer todos esos transportes, calcular el cortante isostático, el cortante total, el cortante hiperestático, etcétera. Y bueno, pues este es uno de los métodos, ¿no? Que de quién va a depender el que se use, bueno, pues va a depender del calculista, ¿no? Qué tanto te gusten eh, pues los números y poder sacar, por supuesto que se pueden sacar el armado de las vigas, de las losas con este método, ¿no? Con el primero. Luego tengo el método de los coeficientes del American Concrete Institute, ¿no? Mejor conocido como el ACI, que es el código, el que está vigente es el código 318, que es el que se puede descargar de internet, ¿no? El código 318 del ACI, que nos marca un método para calcular los momentos flexionantes de los diferentes tableros que voy a analizar. Y este método, ¿no? Este método es muy parecido al reglamento de construcciones. En el caso de nosotros, o sea, es más fácil, para mí es más fácil este método, sí, por supuesto, me es más fácil, pero como en este caso el propósito es que conozcamos también la parte normativa que nos rige nuestro país, ¿no? Pues vamos a trabajar con los coeficientes del reglamento de construcciones, ¿vale? Muy bien, entonces conozcamos pues cuáles son los tipos de tableros que vamos a encontrar dentro de una casa habitación. Voy a encontrar el tablero interior, donde voy a tener todos los bordes continuos, así como lo vemos aquí con esta condición de hatch. Voy a identificar que tengo empotre o que tengo continuidad, ¿no? Hay una continuidad donde no tenga este hatch, pues quiere decir que la losa ahí termina y literalmente puedo tener una colindancia, un cubo de iluminación, un cubo de escaleras, un hueco, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas que vamos a ocupar, pues estos son los casos, los tipos de tableros que considera, ¿no? Aquí tengo tablero de borde, donde tengo uno de los lados cortos discontinuo, tengo el tablero de borde también, pero donde tengo un lado largo sin continuidad, tengo el tablero de esquina, donde dos bordes adyacentes tienen continuidad y los otros dos no la tienen. Tengo el tablero extremo, donde tres bordes son discontinuos y un lado largo es continuo. Aclaro, esto va a depender, hay un desfase ahí en la cuestión de la presentación, ahorita va a aparecer, pero les comento, esto va a estar, vamos a atender estos casos independientemente de que nosotros tengamos una losa perimetral o una losa apoyada, es decir, una losa en una sola dirección, ¿sale? También tenemos un tablero extremo, ¿sí? Con tres bordes discontinuos, un lado corto continuo. Tengo un tablero aislado. Ese es el último de los casos. El reglamento me va a considerar siete tipos diferentes de tableros, las configuraciones. Son los que siempre vamos a encontrar, ¿no? No hay uno que sea raro, o sea, estos son los que vamos a encontrar y de acuerdo a esto, el reglamento de construcciones me va a dar coeficientes por cada uno de los tableros, ¿sí? Que vamos a tener y bueno, pues es importante que nosotros podamos conocer cuál es la normativa. ¿Estamos? Entonces, para ir cerrando la clase, la voy a dejar nada más les voy a marcar cuál es la normativa y dice
Las losas apoyadas en su perímetro, bueno, pues esta es la norma en materia de diseño y construcción de estructuras de concreto de 2017 en el apartado 7.5. Me dice en primer lugar que las losas apoyadas en su perímetro que van a formar parte de estructuras con una utilidad baja, que va a tener un valor de 2, en el análisis estructural de estas losas se va a hacer de acuerdo a estas condiciones, ¿no? De la sección 3.3, el peralte mínimo que vamos a tener. Aquí está la fórmula que ya les presenté yo, ¿no? Vamos a calcular el perímetro y lo vamos a dividir entre 250 para concretos clase 1 y 170 y entre 170 para concretos clase 2. Aquí está la otra parte de la expresión que les presenté, ¿no? De donde me da el factor de servicio del área del acero de refuerzo va a ser menor o igual a 2520 y el valor de la carga de servicio la vamos a tener en menos, va a ser igual o menor que 380. Pero les comento, si nosotros recordamos, la losa de azotea me dio alrededor de 900 kilogramos, arriba de los 900 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Quiere decir que ni a cocolazos vamos a alcanzar este valor, ¿no? O sea, siempre vamos a estar por arriba, por arriba, por arriba. Y la losa de entrepiso anda entre los 750, 800 kilogramos por metro cuadrado, ¿sale? Entonces quiere decir que este valor es muy raro a la vez en la que nosotros vamos a analizarlo, ¿no? Al menos en el caso de estructuras de concreto. Así como lo marca, es muy raro que lo podamos ocupar. ¿Estamos? Aquí está el argumento legal o normativo. Este es un extracto de la norma y aquí encontramos la otra fórmula, ¿sale? Aquí está la otra fórmula de la cual les comentaba yo en las láminas. Y bueno, dentro de lo permisible, dentro de lo que me va a permitir el reglamento de construcciones, sí voy a tener que calcular la sección crítica del peralte efectivo, partiendo del paño del apoyo de la losa, y me va a decir que la fuerza cortante que actúa sobre este elemento estructural va a ser igual a este valor, ¿no? A este valor, a menos que se haga un análisis más preciso y cuando tengamos bordes continuos y bordes discontinuos, ojo, el cortante se va a incrementar en el 15% y voy a suponer que el esfuerzo cortante, ojo, como no vamos a calcular como con anchos unitarios, si fuera un análisis a base de franjas unitarias, bueno, podría yo estimar en algún momento que esa fuerza cortante va a estar en función de esta ecuación. Sin embargo, como la losa la voy a calcular de acuerdo a los tipos de tableros y a sus bordes y condiciones de continuidad y discontinuidad, bueno, pues el esfuerzo cortante o la resistencia de la losa va a ser igual a 0.5 del factor de resistencia que multiplica B por D por la raíz de F', ¿no? Los tableros de los coeficientes. Bueno, aquí es importante. Esta es la última diapositiva, compañeros. ¿Qué es? ¿En qué consiste el método que vamos a utilizar? Bueno, pues consiste es el método de coeficientes por el reglamento de construcciones. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Primero tengo que establecer las constantes de diseño. Número 2, tengo que obtener o tengo que asignarle a la hoja de cálculo, le voy a asignar la carga última de diseño, ¿sí? Obtengo la relación de claros para poder estimar qué tipo de tablero tengo, ¿no? Una vez que ya establecimos el tipo de tablero, me voy a la tabla de coeficientes que me marca el reglamento, que creo que ya se los mandé a su correo, y voy a calcular el momento flexionante último. Con ese momento flexionante último, ojo, de acuerdo a la expresión que calculamos en la primera parte de la clase de hoy, vamos a determinar el peralte mínimo por flexión como si fuera una viga.
tomando en consideración la expresión de momento en la parte del esfuerzo de compresión. Entonces ahí vamos a recordar esa fórmula. Vamos a hacer la revisión por fuerza cortante de acuerdo a lo que me marque la normativa. Obtengo el área de acero mínima requerida y el área de acero máximo y calculo mi separación de varillas. Eso es lo que va a ser la hoja de cálculo. Y esos números los voy a tener que trasladar a mi plano estructural. ¿Sale? Con esto, compañeros, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Vale, si cuando tengo una losa que trabaja en una sola dirección, los coeficientes se siguen planteando de la misma forma que establece la norma o son distintos. De hecho, bueno, en la tabla de coeficientes que les mandé a su correo, está contenido precisamente la parte principal y esos coeficientes los podemos ocupar, claro está, los podemos ocupar sin problema para el análisis y el diseño de este tipo de losas en una sola dirección. Nada más que dependiendo del tablero, en algunos casos esos coeficientes van a ser igual a 0. Ah, vale. ¿Bien? Sí. Ok, Arqui. Sí. De todas maneras, les pido que por favor, es más, si ustedes me lo permiten de una vez, voy a poder, miren, aquí está, a ver, primero voy a ver, denme un segundo nada más, ya para, mi pantalla no se puede cerrar, a ver, vamos a ver. No puedo cerrar tengo fallas en la señal, pero bueno, les pido que por favor, el objetivo era que yo les pudiera compartir la pantalla de donde les envié el correo. Les estoy haciendo llegar, compañeros, para que lo chequen por favor. Les estoy haciendo llegar, literalmente son 5 o 6 libros de qué es el material bibliográfico que estamos utilizando para poder presentar este curso. Número 2, la tabla de pesos volumétricos, también. Las hojas de cálculo del análisis de cargas unitarias, áreas tributarias, bajada de cargas, también ya lo tienen. Y finalmente me queda pendiente por enviarles las tablas de coeficientes. Estas se las estaré mandando mañana porque todo el material bibliográfico sí está un poquito pesadito. Y las constantes de cálculo también mañana se las mando con unas tablas de las características del acero de refuerzo. ¿Sale? Entonces, por favor, compañeros, la clase de hoy, mañana mismo la estaremos compartiendo. Le estaremos compartiendo el enlace. Por favor, estén muy al pendiente. Si alguno de ustedes no puede accesar, avíseme para ver qué es lo que está pasando y poder hacer todo lo posible para que puedan accesar a las sesiones. ¿Estamos? Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos hasta el día de mañana. Que pasen todos muy buena noche.